ya está comprobado que los seres humanos tenemos microplástico en la sangre. Y ese microplástico en la sangre tiene una consecuencia brutal en un crecimiento exponencial en enfermedades como el cáncer. Y con eso se producen las inundaciones, todo lo que estás los viendo. huaicos. Todo lo que está pasando, los desastres naturales. Algunos años perdíamos 300, 400 mil dólares. Por mes. Oye, si esta gente no pasa por muchas cosas para poder llegar a una olimpiada, no llega nunca. Total. Igual es en los negocios, la olimpiada de los negocios. Menor bienestar tiene la persona que está preocupada todo el mes de cómo va a llegar al fin. Es que al ser humano le encanta que lo reconozcan. Pero ¿sabes qué pasa? Que los humanos somos rapidísimos en criticar y lentos en reconocer. Ese está bueno para el show, está bueno para el TikTok, está bueno para esto, pero los grandes hombres de negocio, etcétera, no son los que solo han hecho de deuda las cosas. Siempre vas a tener ego, siempre vas a tener emociones. La inteligencia emocional, el ego, la vanidad es una lucha de todos los días por ser mejor persona. Y hemos facturado en los últimos años como una cosa así en los últimos 10 años. Eso es demasiado. ¿Y qué se siente facturar $2 millones? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Súper feliz de estar aquí. Como les digo, me bajé el avión directo para llenarme de mucha información. Ya recorriendo cerca de 15 países, más de 142 personas entrevistadas. Por muchos dirán, oye, pero ¿por qué grabas las entrevistas? Primero, pues para que se beneficien ustedes, porque al final yo me beneficio muchísimo aprendiendo de tantos talentos que existen en este podcast. Hoy tenemos un invitado increíble que ha trascendido a través de un nombre que hoy por hoy es el nombre más posicionado en el mundo de los negocios sostenibles aquí en Ecuador. Ecos es una revista que ha agarrado un nombre muy importante que empezó hasta a rebotar en los países alrededores, como Colombia, como Perú, hemos empezado a escuchar. Una revista que ha llevado a conocer cómo hacer de manera sostenible todos los eventos ecológicos y todo el tema de negocios. Pero ¿quién está detrás de todo ello? ¿Quién realmente se encargó de ver que todo este proyecto funcione? ¿En qué momento lo agarró? ¿Cómo hizo que funcione? ¿Cómo creó una corporación? Es más, hoy me encuentro sus oficinas en una parte del edificio donde veo un sistema, un equipo, veo el equipo de marketing, o sea, veo realmente una compañía detrás de todo este proyecto. ¿Y quién está detrás? Con todos ustedes, Ricardo Dueñas. Qué gusto, Renzo. Bueno, primero que nada es un honor, suscribo tus palabras. En este tipo de podcast se aprende mucho, te hemos seguido. Y qué bien, felicitarte. El hecho de que hayas podido recorrer tantos países, se necesita pasión, se necesita dedicación, disciplina y sobre todo lo que yo digo siempre, actitud. Total. Ricardo, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes cuando eras niño? El primer recuerdo que tengo cuando era niño, yo me veo primero teniendo un carácter bastante fuerte. Nos reímos siempre con la familia cuando a los 3 años, por ahí 3 años y medio, tengo una foto en la cual mi mamá contaba que armé un neceser porque me dio una de esos berrinches y metí todas mis cosas y claro, para la familia eso era una broma, para mí no era tan broma de tan pequeño, y metí mis cosas y me iba de la casa. Entonces me iba caminando por ahí, por la esquina, y mi madre me dice, yo iba siguiéndote para que no te pasara nada, etcétera. Otras épocas, ¿por qué? ¿no? Porque era muy travieso, siempre muy inquieto. He sido travieso, inquieto y tal vez hasta un poquito audaz, por así decirlo. Okay. Me acuerdo mucho de eso y con mi madre nos reímos mucho. Bueno, episodios de la escuela. Por ejemplo, me gusta contar que yo no vengo de un colegio élite. Yo estudié en una escuela pública que se llama Escuela Espejo, acá, municipal, y luego seguí también en la secundaria en un colegio público, luego estudié jurisprudencia en la Universidad Católica, hice mi maestría en el TEC de Monterrey, pero esos son los recuerdos un poco que uno tiene, ¿no? De la escuela, de los compañeros, del fútbol, por ejemplo, jugar en una cancha de fútbol que ponías una pelota, un balón y jugabas
10 equipos, porque todos los grados usaban la misma cancha. Y yo digo, para eso se necesitaba concentración. Total. Para saber cuáles eran los equipos que competían, cuál era la pelota que tenías que patear y no confundirte con los demás. Es increíble eso. Total. Ricardo, te quiero contar un poquito del formato del podcast para que más o menos me entiendas. Si tuviéramos que hacer una película de Ricardo de cómo creó Ecos, ¿cómo iniciaría? Por eso te hice esa pregunta, porque normalmente es como una película podcast, más o menos así, para que más o menos entiendas el formato. Y la otra cosa que te quería contar del podcast, que hagamos de cuenta que no existen las cámaras, que estamos entre los dos aquí compartiendo un cafecito, como si estuviéramos en un lugar relajados, como para que te puedas soltar. Total. Ricardo, ya me dijiste ese primer recuerdo que tienes, un niño audaz y todo ello, porque todo nace desde niño, que es lo que refleja hoy por hoy un adulto. Ricardo, ¿cómo eras tú de niño? ¿Eras extrovertido, introvertido? Pues yo siempre he sido una persona bastante extrovertida, una persona que le gusta hacer relaciones. El hecho de ser extrovertido no quiere decir que tampoco sea una persona de muchos amigos. Yo creo que hay que tener los amigos adecuados, no en el número, sino en la calidad. Pero definitivamente siempre muy suelto, muy extrovertido, conversón. Amiguero. Amiguero, callejero, a veces. Por eso digo, siempre se jugaba. En esa época que las ciudades eran mucho más seguros, tú salías a patear pelota en la cuadra. Recuerdo que armábamos, por ejemplo, para jugar tenis, poníamos 2 bicicletas a los lados y ponías como una red de tenis y ponías 2 raquetas y jugabas. Entonces siempre amiguero, siempre curioso. A mí me ha encantado mucho esto de experimentar, de ver cosas nuevas, diferentes. Y creo que desde niño era vendedor y comerciante, porque puedo contar una historia. A los 9 años puse un primer negocio que era hacer trufas. Entonces esto consistía en que en la licuadora ponías galletas, le licuabas, luego ponías leche condensada, mezclabas, hacías bolitas y luego les ponías en cocoa. Y después de eso teníamos una forma de enfundar esto de una manera muy artesanal, que era con la fundita y con la plancha. Claro. Y eso yo lo vendía a las tiendas, y mi mamá me dice, desde los 9 años tú ya vendías cosas. ¿Por qué fuiste a querer vender? ¿Querías ganarte tu propio dinero? ¿No había mucho dinero en la casa o qué pasó? No, o sea, no nos faltaba nada, éramos una familia de clase media. Okay. Ni mucho, pero tampoco había ninguna necesidad. Claro. Yo creo que más era por el ímpetu de emprender, de hacer algo por mí mismo y de crecer. Siempre me gustó y de tener un dinero adicional propio sin tener que pedir a la mamá, al papá, sino es una cierta forma de ganarse la independencia. Viendo un podcast tuyo que decía cómo las ventas te pueden cambiar la vida, y yo sí creo que el que aprende a vender, el que tiene esa facilidad, pero que también la acompaña evidentemente con una ecuación que siempre la comparto, que digo, la disciplina más el conocimiento, porque un producto tienes que conocer, un producto tienes que saber cómo perfilar, tienes que saber cómo es desde el speech, tienes que saber oír al que te va a comprar. Total. Para saber qué es lo que necesita, cómo le solucionas algo a esa persona que le vas a comprar. Tienes que lograr hacer una prospección, pero de forma profesional, ahora que ya hablemos un poco más del negocio. Y claro, y el de la tienda, la primera tienda compró, la segunda compró, fue un negocio que evidentemente no tenía mayor estructura, pero duró poco tiempo, pero ya iba sembrando este tema de vender, y el vender cambia vidas. El que aprende a vender no será pobre. ¿Cómo te sentiste en tu primera venta? Si te acuerdas, anecdóticamente. No, me acuerdo muy bien. Cuéntame. O sea, primero que la primera venta no se produjo con la primera oferta. Yo golpeé como unas 3 tiendas que habían en el barrio. Okay. Y unas 2, no recuerdo el número exacto, pero algunas me dijeron que no. Entonces también... Cuando te dijeron que no, ¿no te sentiste mal ni nada? No, sí. Te sientes miedo, sientes frustración, sientes vergüenza, ya no vas al segundo. Tienes que superar todos esos paradigmas, esas trabas, o sea,
pero los logré superar y por eso llegué a la segunda, a la tercera, hasta que obtuve un sí. Cuando obtuviste el sí, ¿qué sentiste? Me sentí sumamente bien, porque eso que te mete como esa energía que es como el primer enamoramiento, cuando sientes cosquillitas en el estómago, también sientes eso porque evidentemente produces dopamina, endorfina, pero eso te da bastante fuerza, ¿no? Me acabas de hacer acordar, sí es cierto, el tema de las ventas, la primera vez que vendes, sí se siente un logro. Y luego cuando vendes más, cada vez va creciendo. Y te ha pasado a ti, te quiero preguntar esto, quiero ir un poquito más adelante y luego voy a regresar. ¿Te ha pasado a ti que ya vender no te emociona? Bueno, por el nivel en el que ya te encuentras. Ver, no me ha pasado que vender no me emociona. Ok. Yo creo que ahora me emociona mucho entrar también al diseño de los productos. Ok. Buscar que estos productos tengan alta innovación, aplicar ciertos conceptos de curvas altas de diferenciación. Yo traje hace un tiempo acá un speaker muy interesante con la cual hicimos una muy buena amistad, que es René Melbourne, que escribió Blue Ocean Strategy. Ok. Entonces, y ahí se diseñó, en ese libro se explica todo lo que ella hizo con el Circo del Sol, por ejemplo. Entonces, buscar todas estas nuevas categorías, ¿no? Del circo tradicional, que era un circo de low cost, que tenía animales, maltrato animal, que era muy nómada, de carpas, lo que hemos vivido nosotros. A ir a un circo totalmente diferente, de artes vivas, de sueños, de emociones, de magia, que no necesariamente es nómada, que tiene también va circulando por ciertas partes, temático, etcétera. Entonces, evidentemente, creo que la palabra no es que me he cansado de vender, es más, sigo vendiendo. Yo en este grupo sigo vendiendo. Cada vez hago venta más consultiva, cada vez procuro subir los tickets promedio, pero trato también de estar en todo lo que es el diseño de la cadena de valor de lo que está atrás de una venta. Entonces, de design thinking, de diseñar los productos. ¿Qué es una cadena de valor? La cadena de valor es un concepto que fue determinado por Michael Porter, donde básicamente dice que en una compañía tú tienes tres áreas, tres tipos de áreas. Tienes las áreas primarias, que son el core business, las áreas que producen, donde están ventas, mercadeo, donde está todo lo que está relacionado con la actividad principal del negocio. Luego tienes las áreas de apoyo, que es todo el back, que es la gente que hace que las cosas pasen. Okay. Un asistente, la señora que sirve los cafés, la recepcionista que te recibe, el área de contabilidad, el área de finanzas, etcétera. Y luego está la gobernanza en las áreas estratégicas, que es donde realmente pones la brújula, donde generas el por dónde ir, donde generas la cultura corporativa, donde ves cuáles son los comportamientos aceptables, cuáles son las cosas no negociables y cuál es el norte que quieres darle a una compañía para marcar un propósito diferente. Por ejemplo, se habla ahora tanto del propósito, este marketing con causa, que cuando es genuino hace que se monten las lindas historias, ese storytelling para enamorar a las audiencias. El vender sin vender. Triunfador. El vender sin vender, el que la gente no siente que le vende, sino que realmente te compra porque resuelven un problema. Exacto, la resolución de problemas, un servicio que resuelve un problema y que estás monetizando, pero que es muy fácil que el impulso de compra del otro lado se produzca porque tú estás yendo a una cuestión que está mucho más perfilada para ese cliente. En Ecos ahora trabajamos así. Nosotros lo que buscamos es que tengamos cosas totalmente diferentes que el mercado. Porque los medios, antes como una revista de negocios que tenía una recopilación de artículos, donde puedes hablar de management, donde puedes hablar de temas de desarrollo sostenible, temas financieros, donde puedes hablar temas de marca, temas de branding, etcétera. Pero Ecos, ¿por qué es diferente? Porque lo que hemos logrado es que generamos información primaria. En nuestra revista vas a encontrar cosas y siempre hacemos una evaluación, cosas que no encuentras en ningún otro lado, cosas que no te dice el ChatGPT. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros publicamos la lista de los mejores lugares para trabajar en el Ecuador, que tiene una metodología con Great Place to Work. Hacemos más de 100,000 encuestas al año y con eso procesamos
hay una metodología con ciertos pilares, etcétera. Esto se procesa en un software que se llama Pricing y somos el único que publica la lista de los mejores lugares para trabajar en el Ecuador. No la vas a encontrar en ningún otro lado. Hacemos estudios, por decir algo, el Power Digital Brands para ver el capital de marca que tienen las marcas digitales en el país. En otro mes tenemos el ranking empresarial de las 1000 empresas más grandes. Ricardo, ¿cómo mides? Qué loco lo que acabas de decir. ¿Cómo mides los mevores lugares para que la gente pueda trabajar? ¿Cómo lo mides? Bueno, primero que nada es una metodología que fue desarrollada por Levering, por un periodista en Estados Unidos. Ahora está en 172 países. Uh-huh. Entonces, ese es un contenido que lo medimos con una metodología norteamericana, donde lo que se mide son aspectos fundamentales. Por ejemplo, la confianza, la ausencia de favoritismo, cómo estás formando, capacitando y imponiendo un plan de carrera para tu gente. Si es que los líderes son respetados y provocan ese sentido de admiración para poderles seguir con el alma, un líder que inspira realmente eso hace que las personas den lo mejor de sí, que las personas estén en su mejor versión, que estén conectadas, enchufadas. ¿Cómo transmites lo que quieres de la gente? Los momentos claves del proceso de reclutamiento. O sea, es importante ver cómo reclutas a una persona. Si le estás trazando la cancha y es fácil y es didáctico para la gente saber qué es lo que quieres de la gente, cuáles son los KPIs, qué es lo que quieres. Muchas veces contratas gente y la gente viene a estar en un lugar de trabajo y no sabe exactamente cómo generar valor. Y esa es una conversación que tienes que tener. Y la cultura, por ejemplo, aquí tenemos una cultura que tratamos de bajar los niveles de susceptibilidad. Esta es una cultura donde se dicen las cosas de forma respetuosa, pero de forma directa. Y esos niveles de susceptibilidad, esos techos de cristal ahí que se producen, ver si es que la gente está conectada con la cultura. Por ejemplo, en ECOS, el desarrollo sostenible es fundamental para nosotros. Este es un territorio libre de plástico, nosotros hacemos los eventos de sostenibilidad más importantes, hacemos actividades de formación en temas de cambio climático con nuestras personas, promovemos en ECOS la movilidad sostenible de nuestros trabajadores, por ejemplo, para que tengan puestos en el parqueadero como los ejecutivos, los que vienen en un carpool, medimos las emisiones, somos el primer medio de comunicación en Latinoamérica carbono neutro, que hemos medido las emisiones, sobre todo de gases de efecto invernadero, en este caso CO2. Todas las revistas que tú ves tienen un sello que garantiza que los bosques y los árboles que han sido sembrados para producir las revistas de este papel no son endémicos y básicamente han sido sembrados para ese fin. Entonces no estamos deforestando nada y no estamos rompiendo con ese pulmón de generación de oxígeno y tampoco estamos disminuyendo el tema para lo que es la captura de CO2. Y lo que no podemos básicamente, lo que en las mediciones no logramos bajar mejorando los procedimientos aquí, por ejemplo en la parte digital, tú cada vez que guardas información en la nube, te sorprenderías de lo que eso significa. Para que tengas una idea, nosotros teníamos como 70 teras de información en la nube. Mejorando los procesos, bajamos a como 14. Lo que pasa es que al guardar las cosas en la nube se utiliza demasiada energía. Claro, porque están prendidos 24/7. La nube son ciertos armarios de tecnología. Muchas granjas. En un cierto granjas de almacenamiento que están prendidas 24/7 generando CO2 al son planeta DeFi. Y produciendo calentamiento global. Eso es cierto. Es más, hubo un incendio, ahorita que me acabas de hacer acordar, hubo un incendio y una quema de información muy importante allá en Japón. Hay unos lugares tipo galpones, así como hay galpones de gallinas ponedoras en el tema de agroindustrias, hay exactamente igual en el tema de almacenamiento de información. Total. En Google, Apple, Gmail guardan ahí su información y se quemó la información
y hubo un incendio gigante. Eso fue una noticia como hace 6 años, si no recuerdo. Imagínate, es una locura. El tema es que seguro que por la carga de electricidad. Claro, y hablas increíble lo que dices, el tema del calentamiento global. Así mismo es. El tema del calentamiento global hay que entender. Y ponte, una de las cosas que nosotros promovemos es que las cosas que se hacen en pro del planeta tienen que ser de forma racional. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, y lo que se conoce ahora como greenwashing, las empresas, ¿qué hacían? Generaban un proceso de reforestación. Entonces, la típica, ¿no? Cogías del personal de la compañía, ponías un bus abajo y ubicabas de algún sitio para ir a hacer la reforestación. Ibas, la gente se ponía un gorro, tenías el hollaje, sembraban y después de eso se comían un sándwich y te ibas, tomabas unas fotos solamente para mejorar reputación, para un tema reputacional. Hoy en día eso tiene que cambiar. Estamos liderando un proyecto con Naciones Unidas acá, que nació fruto de la experiencia con cascos azules, y ahora se llaman los cascos verdes de la ONU. Lo que hacen es buscar esta gente que, aparte de hacer el voluntariado, se certifica en una plataforma que tenemos de formación, para que la gente aprenda qué es un gas de efecto invernadero. La gente no sabe. ¿Por qué es que estos gases se quedan en la atmósfera? ¿Cómo es que se produce el efecto invernadero con el calentamiento de la energía solar? Y esto se queda como cuando tienes un auto y le dejas en el calor toda la mañana y te subes, ¿has visto? Ese es el efecto invernadero. Esto luego produce ¿Cómo así? Las placas de hielo. Si fuera un niño de 5 años, ¿cómo nos podrías explicar esto del efecto invernadero? Yo no lo sé, por eso te lo pregunto, creo que mucho de la gente no lo sabe. A ver, los combustibles fósiles generan un gas. De ese gas que generan a la atmósfera, que has visto que salen de los escapes, etcétera, Ajá, todo eso, la gasolina, la gasolina, todo lo que es combustibles fósiles, que es el diésel, la gasolina, cualquiera de esto, el gas de uso doméstico, etcétera. Entonces, esto sale a la atmósfera y una parte sale de la atmósfera. Otra se queda en la atmósfera. Y con los rayos, con el sol, el gas de efecto invernadero con el sol produce un efecto de calentamiento. Entonces, ¿se calienta qué? Se calienta la corteza terrestre y se calienta todas las placas de hielo que existen, sobre todo lo que es la Antártida y Groenlandia. Entonces, para un niño de 5 años, ¿qué produce ese calentamiento? Se derrite el hielo, como se derritiría un hielo si le pones en un sartén. Total. Entonces, eso lo que hace es que esto por gravedad genera vapor. Baja. No. El hielo se derrite y baja al mar. Y como si metieras un hielo en el vaso de agua, el nivel promedio del agua sube. Total. Y con eso se producen las inundaciones, todo lo que estás viendo. Los huaicos. Todo lo que está pasando, los desastres naturales que... La corriente del niño, de la niña. No, porque la corriente del niño es un efecto en el mar de los océanos. Aquí estamos hablando de un tema que el hielo derretido se produce en nieve, sube el nivel promedio de las aguas del mar y eso produce inundaciones en las áreas costeras donde viven el 60% de la población humana, de los 8,000 millones de personas. Entonces, ¿con eso qué pasa? Que en los sitios más vulnerables, donde no hay infraestructura, donde no hay alcantarillado, no hay agua potable, no tienes salud pública, a la gente no se le vacuna, se producen temas con los mosquitos, se producen epidemias porque tampoco hay procesos de vacunación, se complican los temas de desnutrición infantil crónica, donde no hay agua potable. Entonces, esa gente, la más pobre, tiene serias connotaciones en su vida, en su salud, en que no pueden llegar a una escuela, en la educación, y cada vez se van abriendo las brechas con esa gente más pobre. Entonces, todo este tema que nos estás contando tiene que ver mucho con el tema del calentamiento global y lo que ocurre al no tener un ecosistema sostenible. Total, es un tema cuando la gente no entiende. Entonces, con este proceso, ¿qué tratamos? De que la gente vaya, siembre un árbol, pero entienda por qué lo hace. Claro. Que la gente vaya mañana y limpie una playa. Pero que limpias tenga un nivel de conciencia más alto. ¿Por qué? ¿Por qué limpias una playa? Porque el plástico de un solo uso, básicamente cuando llega al mar, en estas islas que existen ya de plástico,
que no es chiste. O sea, hay islas más grandes que la Florida en el Océano Pacífico. Este plástico se degrada en 500 años promedio, más o menos. Entonces se produce microplástico. Ese microplástico baja, se comen los peces, y luego nosotros en ingesta, en la cadena esta alimenticia, nos comemos los peces, y existe ya trazabilidad científica, mi querido Renzo, y a la audiencia, que ya está comprobado que los seres humanos tenemos microplástico en la sangre. Y ese microplástico en la sangre tiene una consecuencia brutal en un crecimiento exponencial en enfermedades como el cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades que tienen que ver con el sistema intestinal, pulmonar, etc., etc. Entonces, los próximos años vas a oír mucho de tema de plástico y de tema de limpieza de los océanos, básicamente tal cual como oyes hoy de cambio climático. Entonces, la sostenibilidad, ¿por qué es un buen negocio a la final? ¿Por qué? Porque básicamente, salva vidas, primero que no va a haber planeta para hacer negocio. Bueno, planeta va a haber, porque el planeta va a estar ahí, pero cada vez va a ser más difícil hacer negocios porque no vamos a tener las condiciones menos salud climáticas, menos salud, la calidad de vida. Bueno, la tecnología también avanza y el promedio de vida de los seres humanos ha crecido, etcétera, el promedio de esperanza de vida. Pero si es que tenemos un mejor planeta, evidentemente nuestra calidad de vida va a ser muchísimo mejor. Hay un proyecto que hicieron de algas, no, ¿cómo se llaman esto que está abajo cuando buceas? Corales. De los corales. Los corales son hermosos, lo que está más en peligro de extinción. Que están preciosos, y vi que hay un proyecto de corales donde están empezando a recrearlos, porque en varias partes de las playas del mundo, a través del plástico, han empezado a morir los corales. Y los corales tienen una función increíble. Se han extinguido y tienen una función. Es que todo este tipo de... Todo lo que está en la Tierra, en el planeta, tiene alguna función. Total. Y sobre todo, las funciones están vinculadas mucho con el equilibrio. Entonces, los ecosistemas tienen que estar equilibrados. Cuando se rompe el equilibrio, por ejemplo, la agricultura, cuando invade zonas que son zonas húmedas, que están diseñadas para producir oxígeno, etcétera, o cuando tienes una sobreproducción ganadera y vas talando árboles, etcétera, todo esto produce desequilibrios y, por ende, las consecuencias del cambio climático. Total. El cambio climático produce incendios que ahora tú ves. No se salva Malibú en California. Total. Del peligro que tiene. No, yo he visto, es más, en Francia, estaba en Francia en una temporada y vi que se estaba incendiando unas palmeras. Y dije, ¿eso es normal? Pues yo no empecé a grabar, ¿no? Porque no entendía, hoy lo entiendo, y era que y hay bomberos que van y empiezan a... No está bien, pero cada vez es más normal. Exacto. Porque se está volviendo un tema normal. Para Francia es normal. Ahora Perú, en Ecuador. Tú ves algo así, no es normal. Aquí en Quito, en el Cajas, en Cuenca, en Loja, hemos vivido incendios de forma permanente, forestales, porque no se tiene, por las sequías y todo lo que está pasando fruto del cambio climático. Eso quiere decir que las empresas o negocios que estén con una alianza con el tema ecológico sostenible van a tener más prosperidad que otros, porque va a haber más nivel de conciencia frente a hacer negocios. De hecho, además, hay más nivel de conciencia desde los consumidores. Ahora, con todo lo que existe, la velocidad en la información. Total. Tú ahora vas a un supermercado, por ejemplo, y ves la conciencia de una marca. Antes ibas y podías ver en la percha, coges y ves un cereal que tiene una caja de este tamaño y resulta que el producto termina siendo el 30% del producto. Entonces se produce marketing engañoso, se produce un exceso de utilización de materiales que a la final está sacando a la tierra. Entonces cada vez el consumidor empieza a medir esas cosas. Empieza a darse cuenta más. ¿Cómo la trazabilidad de la producción? Pues eso es cierto. Si es que se produce, por ejemplo, con gente vulnerable, cuando te cuentan la historia y te dicen, este chocolate, el cacao, está cultivado por mujeres en el oriente, en Amazonía, que son vulnerables, entonces tú identificas que por medio del consumo de ese chocolate estás mejorando la vida de una cierta comunidad.
Y lo consumes más. Y lo consumes más. La gran diferencia, en Estados Unidos están inyectando al pollo, le están inyectando azúcar, le están todo lo de McDonald's, o sea, todo eso tienen mucha azúcar inyectada y eso se vuelve adictivo y por eso hay mucha obesidad. La obesidad, hay un informe del UNICEF. Es lo que me contaron, yo no lo he leído. Yo no tengo información, data científica para poder hacer una opinión vinculante con una marca específica. Total. Mal haría. Pero lo que sí te puedo decir es que existe un informe de UNESCO donde ahora, y es de hace poquito, ratifican que el problema de obesidad en los niños es mucho más importante que lo que es la desnutrición infantil crónica. Wow. Y eso sí tiene data científica. Claro. Entonces, no me extrañaría, bueno, existen, yo no sé si sea una inyección de azúcar o de esto, otro, pero transgénicos, un tema de manipulación genética de los alimentos, eso sin duda alguna existe. Y es un tema que hay que ir procesando esos mensajes. De hecho, en nuestro grupo desarrollamos, somos socios ahora de una marca que se llama Protein. Tenemos 10 cafeterías saludables acá que no utilizamos nada de azúcar. Me encantaría que vayas y conozcas. Ya te voy a hacer probar unos postres para que veas que puedes tener tu indulgencia, puedes comer delicioso y también puedes comer sano. Y rico. Y rico. No usamos alulosa en vez de azúcar, no usamos harinas procesadas, vas a ver temas con harina de banano, temas con harinas que no tienen gluten, que no vienen del trigo. Tenemos helados sin lácteos. Tenemos productos, no hay grasas saturadas. No, fijo, etcétera. tengo que ir. Y puedes probar y vas a poder comerte una tarta vasca, vas a ponerte un flan de coco. Hemos desarrollado una de las primeras miel de maple sin azúcar. Entonces es bien interesante. Eso le da diferenciación también. Y estamos creciendo y de hecho queremos ya crecer internacionalmente. Ya tenemos algunas ofertas. ¿Cómo se llama? Para abrir Brasil y otros países. Se llama Protein. Nos pueden seguir en Instagram. Y tiene un excelente engagement. Es una marca con bastantes lovers. Increíble. Protein. Ricardo, quería... Ahorita que loco, estoy aprendiendo bastante, Ricardo. Déjame decirte que tienes mucha información y validada con evidencia. Yo más que todo tengo información por conversaciones que la gente que entrevisto. Pero tú tienes información científica. Quiero preguntarte esto. ¿Cuándo inicia Ecos? Ecos inició en el año 1994 como una revista más de corte económico. En el año que yo nací. Mira, yo nací tú. En el año 94. Pero en esa época era una revista muy vinculada con el tema macroeconómico. Para ese año el Ecuador todavía tenía sucres, no estábamos dolarizados. Entonces el tema de las devaluaciones. Su moneda era sucres, ¿no? Sucres, lo que es el sol para ustedes, para los peruanos. Y de hecho nosotros la adquirimos, yo trabajaba en el sistema financiero, luego llegó un punto que dije ya no quiero ser empleado de nadie. ¿Por qué? Más, porque yo siempre quise ser empresario. Desde muy jovencito, como me contaste de las trufas que andabas de vendedor. Claro, pero yo también creo que el emprendedor tiene que también aprender primero, tiene que tener los skills suficientes para que el emprendimiento, bueno, hay unos superdotados como Mark Zuckerberg, que en su segundo año en Harvard ya estuvo en capacidad de hacer Facebook, claro. O hay otro como Bill Gates, pero yo creo que los que somos más normalitos, sí tenemos que seguir un proceso un poco más estructurado. Entonces yo primero quería aprender, y como hay gente que dice, ¿no? A veces es mejor fracasar con el dinero de otros que con el uno propio. Entonces, trabajar para otros, aprender, etcétera, trabajar en el sistema financiero, y luego a los como 29 años ya decidí hacerme empresario. Yo empecé con la consultoría. Nosotros hacíamos consultoría en temas de sistemas de gestión de calidad, normas ISO 9000, ISO 14000, hacíamos implementación de temas de estrategia, sobre todo con una metodología que había desarrollado Norton y Kaplan, el Balance Scorecard, para ver indicadores de KPIs de gestión integrados entre el servicio, lo que son las diferentes áreas de financieras y todo. Todo eso lo aprendiste en la universidad. Bueno, más que todo me asocié ¿Dónde lo aprendiste?
Bueno, pues gran parte de eso aprendió un socio nuestro que se llama Mauricio Morillo. Él trajo este tema del balance de scorecard, los temas de la ISO 9000, aprendimos en algunos cursos que estuvimos juntos. De hecho, él es el cofundador conmigo de Ecos. Y después de esto fuimos haciendo consultoría financiera, que también hacíamos. Para que tengas una idea, nosotros hemos trabajado proyectos interesantes, Inclusive nos asociamos con gente de México para implementar lo que fue el gobierno por indicadores, con gente que le había trabajado eso al presidente Fox. Lo hicimos en el Ecuador aquí, que se llamaba el gobierno por resultados. Wow. Entonces ya decidí emprender, y cuando pensé que ya tenía las herramientas suficientes, había hecho algún patrimonio para poder también garantizar unos ahorros, que el riesgo no sea tan grande. Y ahí comenzamos y adquirimos esa marca en el año 2001, que es desde el año que está en nuestras manos y se ha constituido como el grupo más importante. ¿Por qué la adquiriste? ¿Qué le viste en ese momento? ¿Te acuerdas? Ese es un buen tema. Mira, la adquirimos un poco hasta por vanidad, te podría decir. Queríamos tener una revista, era chévere, tiene una revista, claro, no cualquiera tiene, pero aprendimos mucho porque los 3 primeros años, como yo siempre digo, perdíamos la manera de caminar con la revista. Lo que ganamos en los otros negocios, lo perdíamos acá. Hasta que encontramos algo muy interesante en este negocio. ¿Qué encontraste? El show business. La gente quiere básicamente premios, reconocimientos. Y en el año 2004 hicimos el primer Ecos de Oro. Business. Montamos una metodología y golpeábamos bastantes puertas, y en principio nadie quería darnos la validación de la metodología. Claro. Hasta que Deloitte, una persona que se llama Basen Bader, que es el director de Deloitte & Touch en Ecuador, me compró la idea y fuimos juntos con Deloitte, y ese primer evento que fue al lado de la presidencia en el centro para reconocer a los mejores empresarios del país con una metodología muy matemática, crecimiento en ventas, crecimiento de EBITDA, ROE, rotación de activos, etcétera. Okay. Hicimos el evento y teníamos la incertidumbre si la gente iba a ir o no. Claro, como de repente solo van los empresarios. No. Esos queríamos que vayan, pero no sabíamos si iban a ir, si teníamos la marca suficiente para que viniesen. Pero el día ese nos pusimos en la puerta y vino todo el mundo. Después de eso, de ese reconocimiento, la vida nos cambió. Y empezamos a hacer otro tipo de reconocimientos, como el de mejores lugares para trabajar. Trajimos una metodología del Índice Nacional de Servicio al Cliente, reconocimiento de los Power Brands. Y hace poco acabamos de hacer un reconocimiento espectacular, que son los Ecos Influencer Awards, donde premiamos a los mejores influencers del Ecuador, y fue un espectáculo, 5 millones de views en el evento. ¿Qué es lo que realmente hoy se ve con los streamers, los youtubers, que a las finales es que al ser humano le encanta que lo reconozcan? Pero ¿sabes qué pasa? Que los humanos somos rapidísimos en criticar y lentos en reconocer. Y eso es importante. Wow. Sí, eso es cierto. Cuando uno se para arriba dices, no, tuvo suerte ese cabrón. Es que uno siempre ve la gloria, pero no la historia. Esto de la suerte, bien que tocas. Esto de la suerte, que yo siempre le digo a mi equipo, le digo, oye, hay gente que dice, no, es que le ha ido bien porque tiene suerte, o le ha ido bien porque tiene relaciones, claro, o le ha ido bien porque tiene un buen networking. Y yo siempre le digo a la gente, las relaciones, el networking, bien entendido, te abren puertas, pero no te sostienen un negocio en el tiempo. Lo único que te sostiene un negocio en el tiempo es el valor, lo que le estás entregando a tus clientes. Esa es la reputación que vas formando. ¿Cuál es el valor real de Ecos? El valor real de Ecos es que produce información con lo que la gente toma decisiones. ¿Por qué esta revista que tienes al frente, una revista de 400 páginas? La gente piensa que el papel va a desaparecer también. En los medios pensaban que la televisión iba a terminar con la radio. Internet, sí. Pero yo siempre, a mí me preguntan permanentemente, oye, pero ya, por favor, ya deja de comerme el cuento, imprimir, ya deja de venderme esa vaina, ya nadie lee papel. Claro. Y yo siempre les digo, eso no es así. ¿Quiénes son los mejores en marketing para ti en el mundo?
Ahorita Alex Hormozzi. ¿Pero de qué nacionalidad? Los gringos siguen siendo Sí, los principales. Alex Hormozzi estadounidense. Las y escuelas, Mangazzi. exacto, las escuelas gringas, Están Northwestern, en Estados Kellogg, Unidos. Yale, qué sé yo, Babson, etcétera, están en Estados Unidos. Y siempre les digo, anda a una tienda de Walmart, entra y vas a ver que hay revistas impresas de todo. Tienes revistas impresas de carpas, de armas, de jeeps, de foodies, de arquitectura, de Cierto. ingeniería, Hay de zona de travel, de viajes, de todo. O sea, son perchas llenas de revistas. Entonces eso quiere decir que todavía los seres humanos sí nos apegamos mucho al digital y el digital es el que más crece, eso es una 100%. evidencia, pero cuando uno está en esto con buenos nichos y todo, el negocio funciona. El Internet vino a revolucionar el mercado en todas las industrias. Lo que quería preguntarte es, ¿qué impacto tuvo Ecos con el Internet? Bueno, un impacto enorme, porque en el momento que tienes Internet empezamos a poder tener una velocidad mayor y empezamos a poder compartir mejor todos los productos que tenemos con una velocidad mayor, que no puedes imprimir, porque imprimes esto y con circulación controlada llegas a 5,000 ejecutivos. Claro. En cambio, en los productos digitales que hacemos, como hoy día en la página, etcétera, tenemos 1 millón de visitas al mes. Claro. Entonces, cuando tienes 1 millón de visitas, la gente empieza a consumir, etcétera. Lo que pasa es que en la parte digital el reto está en monetizar, ¿no? Es complejo la monetización, muchas veces no es fácil. Y ahora estamos yendo justamente a hacer una empresa digital con Ecos, porque aquí tenemos productos digitales, pero no somos muy buenos todavía haciendo eso, porque tenemos un pasado, y el pasado es pesado. Entonces ahora estamos abriendo una compañía nueva en otro lado, con otra gente, con gente distinta, con otro mindset, etcétera. Porque yo siempre les digo, y bien que me permites compartirlo, cuando me dicen, bueno, ¿y la parte digital? Sí, yo sé lo que quiero de la parte digital, yo sé lo que quieren los clientes, yo sé cuáles son los dolores de los clientes. Mañana una empresa del sector automotriz quiere que yo vaya y le diga cómo comunicar para subir sus ventas, hacer sus leads, que esos leads sean de alta calidad, que tengan una trazabilidad para que esto se cruce con la data analítica y que eso luego se conecte con su CRM para que su fuerza de ventas de forma inmediata haga el upselling con el cliente y que se perfile con inteligencia artificial para ver qué diablos es lo que les está gustando en la información que les estás mostrando en digital, si es que consumen videos, si es que consumen de la forma que quieren y que tú a cada grupo de interés le mandes comunicación muy perfilada diferente, etcétera. Todo eso quieren. Cierto. Yo tengo las ideas y lo tengo claro, pero tengo un problema que no sé cómo hacer. Entonces ahora estoy viendo a la gente a que haga. ¿Puedes creer que el 80% de las personas que ven Hablando Entre Lobos esta entrevista llena de valor no están suscritas? Así que te pido que te suscribas. Tu servidor Renzo Martos, experto en marca personal y en redes sociales, que quiero que me conozcas un poquito más. Suscríbete porque voy a entregarte y voy a seguir volando para entregarte la mejor información. Simplemente es un corto para que sepas que no estás suscrito y te estás perdiendo de mucha información para tu cerebro, para tu conocimiento. La sabiduría es poder, así que nos vemos. Ahora sí te dejo con la entrevista para que la sigas viendo. Disfrútala y aplica todo el conocimiento. Qué increíble lo que acabas de decir. A mí me llama mucho la atención el tema de cómo, en tu caso, Ricardo, puedes resolver problemas de una manera inmediata hacia el objetivo del cliente. Eso me imagino que ha sido el tiempo que te ha permitido ayudarte a poder psicoanalizar a los clientes. Mira, nosotros tenemos un proceso permanente aquí de innovación y medimos con unos KPIs. Cada año estamos viendo cuántos productos distintos hemos creado para el mercado y esos productos, cuántos dólares nuevos le han traído a la organización. Entonces, para decirte, en los últimos años, por decirte algo, ahora hacemos la cumbre de sostenibilidad más grande del Ecuador y seguramente una de las más grandes de Latinoamérica. Van 20,000 personas. Es la tercera cumbre. Bueno, antes hicimos Hábitat 3, que te comenté. Sí, yo tuve el... ¿Cómo metiste 20,000 personas? O sea, cuando me propusieron hacer Hábitat 3, participar en esa licitación que les ganamos a otras empresas,
empezamos a trabajar y era un desafío enorme porque para ese evento tenías que realmente hacer cosas increíbles. Aquí primero porque no tienes una venue importante como tienes en Shanghai, por ejemplo. Aquí había que coger la Casa de la Cultura de Quito, que tiene 54,000 metros cuadrados, y había que adaptarla. Pero cuando yo llegué a conocer la Casa de la Cultura a fondo, para este evento que no había cómo hacer en otro lugar, oye, fue un desafío, no tenían soterramiento de cables, no tenían tecnología de comunicación. El acústico. No había ni cisterna ni sistema antiincendios, imagínate. La acústica era un desastre, había que entender de decibeles, o sea, y nos tocó construir la nueva sede, adaptar los temas, nos tocó hacer todos los eventos de posicionamiento donde se negoció la nueva agenda urbana, que ahí vinieron casi 20,000 personas, y dentro, ese es un evento donde la ONU sesiona y la Asamblea General se traslada al Ecuador, vino Ban Ki-moon, 174 ministros de vivienda, se negoció la nueva agenda urbana, es un evento que se hace cada 20 años en el mundo, y Ecuador quedó en lo más alto. Cuando tú haces eventos y tienes compañías, una unidad importantísima del negocio nuestro son los eventos. Cuando tú haces eventos en el mundo, te califican de la siguiente forma. Hay compañías que están preparadas para producir un Super Bowl, un Mundial de Fútbol, una Olimpiada. Total. Esas son unas compañías que tienen una calificación ya muy selecta, en la cual Ecos no está. Pero después viene la siguiente, que hacen eventos como Hábitat 3, donde el Ecuador sí está y no tenemos una compañía ni en Perú ni en Colombia que esté al nivel de Ecos. Por eso estamos ahora desarrollando justo en Bogotá con Corferias la cumbre de sostenibilidad para Latinoamérica. ¿Esa cuándo va a ser? Esa va a ser en el 2027. 2027. Ya se está trabajando en el tema. ¿Esa cuánta capacidad va a tener de personas? Creemos que van a haber 100,000 personas. ¿Ese evento dónde se va a dar? En Corferias. La idea ¿En Bogotá? En Bogotá. En Bogotá. Estamos justo hablando con Andrés, con el presidente, con otras personas, terminando de pulir ya. ¿Cómo se hace un evento de 100,000 personas? Bueno, tienes que tener mucha experiencia. Venimos haciendo 20 años de eventos, tienes que tener un equipo extraordinario en la parte de producción, pero sobre todo. O sea, tu equipo el de Ecuador va para allá. Sí, pero también va para allá el equipo y hay otras cosas que se contratan allá. Con gente allá en Bogotá, claro. Hay gente que ya tiene muy desarrollado el tema de la producción. Bueno, Corferias es uno de los mejores venues de Latinoamérica. Entonces ahí sí tienes, solo la nave principal de Corferias tiene 18,000 metros. Entonces puedes hacer eventos de este calibre. ¿Ese evento dónde va a ser? En Bogotá. ¿Pero en qué? Corferias. Corferias es un estadio. No, Corferias es una venue para eventos corporativos. Ah. Claro, la Feria del Libro creo que recibe 400,000 personas. O sea, pero necesitas conocer de procesos. O sea, todo esto ya es medio by the book, ¿no? Cómo contratas a los speakers, cómo haces la producción. Ahora nosotros estamos haciendo cosas súper experienciales. Ya el foro, el conversatorio, la charlita. Claro. Sí, también que vienen los speakers internacionales, pero, por ejemplo, en el de acá del próximo año tenemos el túnel de calentamiento climático. Así te recibimos. Entonces entras, di tú, a 10 grados centígrados y te saco a 60 grados. Y vamos armando todo el storytelling con producción, con tecnología y todo para que tú vayas viendo a medida que se va calentando qué pasa con las especies vertebradas, qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con los glaciales, qué sucede con las personas, cómo produce esto al ser humano. Un hilo conductor, pero... El storytelling, las líneas argumentales conductoras. Entonces hacemos túneles de plástico donde podemos ver esto. Hace poco hicimos un evento acá hace años donde puse a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador con el equipo de nado sincronizado y les llenamos de plástico a una piscina en un club para que la gente vea lo que pasa en los océanos. O sea es una manera muy creativa, muy disruptiva de presentar los eventos ahora. Ya la gente, todo temas inmersivos, etcétera, y para eso ya se necesita otro nivel de conocimiento en la producción, tener los contactos, tener el networking indicado también para poder trabajar con gente que viene haciendo esto muchos años y que ya
es tecnología y producción de primer mundo, ¿no? De clase mundial. No, impresionante. Eso hacemos. Mira, oye, yo creo mucho en las antenas. Las antenas para mí son que cuando tú tienes hay una frase que dice, si no tienes metas, no te metas. Cuando tú tienes metas, prendes tu antena y atraes oportunidades. Parte de entrevistarte personalmente, te lo digo, que, en todas mis entrevistas nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer hoy. Yo tengo un sueño que nació hace como sé, unos 4 o 6 años, si no me equivoco, no tengo la fecha exacta, de querer hacer un evento de 100,000 personas. Y siento que el único lugar que se podría hacer en mi contexto es en México. Como yo estuve mucho tiempo en México. De Movistar. Entonces ahí está el Azteca. El Estadio Azteca. Entonces en el Azteca se puede hacer ese evento. Y hoy, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero preguntarte, porque sé que tú ya tienes esto más cerca que cualquier otra persona con Corferias. ¿Cuáles son los procesos para hacer un evento de 100,000 personas? Bueno, primero necesitas una venue que tenga las comodidades básicas para poder tener esa capacidad de convocatoria. Necesitas procesos de registro, necesitas procesos de seguridad, necesitas procesos de producción, pero lo más importante no es si haces un evento 50 de 100,000 personas, lo más importante es cuánto trasciende un evento. Tú puedes hacer, yo siempre digo, pueden haber eventos multitudinarios malos y más chiquitos buenos. Pueden haber artículos en una revista largos, cortos, pero lo importante sí es bueno o malo. A la final es eso. Cierto. No es tanto la cantidad, sino la calidad. La calidad, o las dos cosas también, claro. Porque eventos con buena convocatoria, sobre todo si son eventos masivos, donde acá nosotros hacemos varios eventos masivos que van a consumidor final, el que vamos a hacer mañana de Wellness, la Expo Wellness, tenemos eventos como la Expo Construcción que hacemos nosotros también, y hacemos otros eventos que son más business to business, que son espectaculares. Claro. O sea, por ejemplo, como el de inteligencia artificial que hacemos todos los años, hacemos uno del sector de cooperativas, por ejemplo, donde es B2B, los proveedores del sector de cooperativas y los compradores, unimos muchas relaciones de negocios, y a veces esos eventos funcionan mucho más porque dan la capacidad de monetización y a la gente le hacen producir ventas y negocios. Total. En cambio, eventos masivos puede ser un partido de fútbol importante como el que se hace en el Hard Rock Café, que llevas las estrellas y le haces jugar al Real Madrid y al Barcelona, y sí, pero de eso ya no queda mucho. Claro. Y un partido amistoso. Es que es un evento de entretenimiento. Exacto. Entonces, en eventos corporativos lo que hay que cada vez hacer más es diferenciarse y hacer cosas bien hechas, porque yo siempre digo, en el mundo y más ahora hay eventitis, no sé si te has dado cuenta, eventitis, todo cristiano cree que es cuestión de hacer un evento mañana, y hay eventos de todo lo que te puedas imaginar, olores, colores, sabores, tamaños, y eso también ya está todos hacen eventos, un desprestigio en los eventos, porque hay gente que hace unos eventos de muy mala calidad. Para que tengas una idea, nosotros, de los eventos corporativos que se hacen en el Ecuador, nuestro grupo maneja el 40% de todo el market share. Solo en la cumbre de cooperativas, en la cumbre de sostenibilidad, hacemos una inversión de $2 millones en ese evento. Y en Habitat, que tuvimos la referencia, hace un momento fue un evento que invertimos $30 millones en ese evento. O sea, son 30. Eventos de ese nivel, ¿no? Una pregunta, ¿y qué speakers llevaron ahí a ese evento? Es que ese evento no es de speakers, ese es un evento que se hace mundial para la negociación de la agenda urbana, entonces es un evento de estados, donde vienen todos los países representados en este caso por su ministro de Vivienda y por los jefes de estado. Entonces, claro, y ahí se discuten muchas cosas respecto a Smart Cities, a temas de territorios, a temas de cómo manejar los ODS, la Agenda 2030, en cuanto a las ciudades, cómo los estados tienen que mejorar la política pública para que esto pase, los temas de cambio climático, pero para cambio climático, este es el equivalente a la COP de cambio climático, pero en temas de vivienda. ¿Sí? Ese es mi sueño, hacer una COP. Pero para hacer una COP tenemos que unirnos y seguramente tenemos que tener un
un panorama político un poco más favorable, porque para hacer una COP tendríamos que hacer por lo menos entre Ecuador, Colombia y Perú, creería yo unir, o dos de los tres países si quiere. Ecuador solo, bien difícil que nos den la sede de la COP. Tendría que estar un Perú o un Colombia de preferencia para hacer una COP. ¿Qué es una COP? Creo que mucha gente no va a entender qué es una COP. La COP es el evento de cambio climático que se hace todos los años, en el cual se reúnen los estados justo bajo la coordinación de Naciones Unidas, donde se discuten las inversiones, los mecanismos financieros para enfrentar el cambio climático. Bueno, ahora está perdiendo un poco de peso porque Donald Trump no cree en esto y claro, cada vez está haciendo que Estados Unidos por el momento por lo menos se mantenga al margen y eso hace que pierda peso, pero es donde se analizan los temas del cambio climático y cuáles son sus potenciales soluciones, cuáles son los recursos, cómo se los va a manejar, etcétera. Eso es lo que se hace en una COP. Y ese es tu sueño ahorita. Ese sería el paso natural de lo que nos tocaría hacer para seguir trascendiendo en los eventos. Claro. Vamos a ver, siempre hay que tener confianza. Esperemos que en un podcast por aquí, en unos años, estamos hablando de la COP que organizamos en el pasado. No, yo sé que todo lo que el ser humano se propone, sí, de cuerpo, alma y mente, lo logra. Yo te voy a contar una historia. Cuando nosotros vimos en la televisión que le habían asignado la sede a Quito para ser sede de Hábitat 3, yo dije, yo voy a hacer ese evento. Y lo hice. Se cumplió. Y mira, y era una noticia de televisión nada más. Es la manifestación. El presidente de aquel entonces dijo, con el alcalde de Quito, nos han asignado la sede de este evento, bla, 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 que va a ser el evento más importante que ha habido en el Ecuador en la historia, bla, 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 y alguien lo tenía que hacer. Y yo dije, yo voy a hacer ese evento. Es que también ya estabas preparado para ese momento. No sé si estábamos tan preparados, había un poquito de audacia también, ahí nos tocó aprender en la riesgo. marcha. Bueno, sin riesgo sí, no hay ganancia. Sin riesgo no hay ganancia, o sea, para hacer un evento de esos tan grande arriesgas mucho también porque evidentemente tienes que hacerlo bien porque si no en un evento tan con ese nivel de inversiones y todo, puedes llevarte todo el patrimonio que has creado. Total. No, es que... Pero el que no arriesga no gana. Dímelo a mí, no, del tema de riesgos grandes, utilidades grandes. 100%. Así es. Ricardo, dime, te quiero preguntar esto porque me llama mucho la atención. ¿De dónde sacaste tanta información? Y aquí te quiero un top 3 de libros que tú digas, estos 3 libros me cambiaron la vida. Bueno, yo diría que para mí el gurú de lo que es el management es Porter. Y también tienes Peter Drucker. Cualquier libro de Peter Drucker o Los 7 hábitos de Stephen Covey, también lo podría recomendar. Sobre todo, pero mira, cuando yo fui representante de Harvard Business Review en el pasado, y cuando fuimos a Boston, en Boston tienen una pared, en Boston Publishing tienen una pared donde van viendo el valor agregado que han producido los libros del management en el mundo. Por eso estamos hablando de libros de negocios. También me gusta la literatura y soy coleccionista de libros y ahí leo a Alejandro Dumas, otras cosas, pero estamos hablando de negocios. Y ahí tienen tienen una metodología para ver qué libro ha tenido qué impacto. Y ahí sí recomiendo lo que es Blue Ocean Strategy, que es un libro fantástico. Otro que me ha cambiado la vida a mí y que creo que todo el mundo debería leer y debería aplicar es todos los textos de inteligencia emocional de Daniel Goleman. O sea, hay uno que es, que me olvidé el nombre, pero lo leí hace poco, que es Vendes o Vendes, este es de... Gran Cardón, exacto. Entonces, pero hay libros sensacionales. Qué impresionante. Mira, de todos los libros que has mencionado, solo un libro me escuchó una partecita, que es el de Gran Cardón. Pero... qué impresionante cómo uno nunca termina de aprender. Para mí, yo ahorita estoy aprendiendo. De cambio climático, hay unos libros fantásticos, sobre todo, por ejemplo... Te apasiona el cambio climático. O sea, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Porque el desarrollo sostenible es algo que tiene que ir pasando, pero sobre todo para mejorar el bienestar de las personas. Tampoco hay cambio climático sin bienestar de las personas. Porque
cuéntale una historia de que la raza humana se va a extinguir a un pobre que vive con menos de $1.50 al día. Va a decir, yo ya me estoy extinguiendo. No mames. Sí, También que me importa el cambio climático. Total. Entonces tiene que pasar por un poco práctico. Y yo soy un defensor de la sostenibilidad pragmática. La sostenibilidad quiere decir hacer negocios, hacer dinero, pero tú puedes hacer negocios de forma responsable. El cómo lo haces es lo que cambia las cosas. Total. Eso es lo que marca la cancha. ¿Cuáles son los valores de Ecos? Bueno, los valores de ECO son el desarrollo sostenible, es uno de los valores. Okay. El otro es el cumplimiento de resultados. Aquí somos una empresa muy de resultados. El clima laboral y sobre todo el tema de innovación y desarrollo. Increíble. Esas son las bases. Esas son las bases. De ahí partió toda la compañía. Y esa es la cultura y así es como se mide y se evalúa la gente y esa es la gente que queremos tenerla, que esté identificado en ese carril. Esa es la cancha de los, como dicen, son las pistas de bolos. Ricardo, esto que te pregunté hace un instante sobre los libros, te quería preguntar, ¿quiénes para ti fueron tus mentores? Bueno, porque una cosa es leerlos y otra cosa es quiénes fueron los que te dijeron, bueno, así se hacen estas cosas. Bueno, básicamente han habido gente cercanas por ciertas relaciones familiares, por ahí hubo el padrastro de mi primera esposa, que era un hombre de negocios que hablaba mucho de estas cosas, por ahí un primo que siempre desde pequeñito me hacía que compita en todo. Después eres súper competitivo. Mi madre también, yo he sido siempre súper competitivo. No mal perdedor, pero me duele perder, pero creo que de ahí aprendo. Claro. Pero súper competitivo. Y después algunos empresarios que ya he tenido la oportunidad, antes de empezar el podcast conversábamos contigo. Sí. Yo he tenido una suerte que creo que la debo compartir y es una bendición bárbara, que es el hecho de que por medio de todos estos años de experiencia en Ecos, lo más importante es cómo me he nutrido de conocimiento compartiendo con tantos empresarios valiosos. Casi que podría decir que seguramente yo he sido el que más conversaciones con los empresarios importantes del país o de afuera ha tenido de los ecuatorianos. Para sacar toda la data. Pero largo. ¿Cuántas personas me dijiste que habías entrevistado? Como unas 3,000 seguramente. Como unas 3,000, y de eso capaz que no es importante el número, pero seguramente de los 100 empresarios más importantes del Ecuador, si me faltan por ahí unos pocos, he conversado o les he entrevistado a la gran mayoría. Siempre las compañías tienen turbulencias. Quiero preguntarte esto, se me vino en la cabeza. Y a veces el mundo no lo nota. Cuéntanos. ¿En algún momento Ecos estaba pasándola mal y de pronto afuera no se notaba? ¿Y cómo fue? Bueno, te conté la experiencia de la revista. Del año 2001 al 2004 los números eran rojos y teníamos ya ganas de cerrar la Lanford de esta vaina. Claro. Y fueron años muy duros. Luego tuvimos que pasar una pandemia. Pero claro, la pandemia fue distinta si tú ves las diferentes industrias, no fue igual para todos. No fue una pandemia equitativa para los hombres de negocios, digo yo. A nosotros nos cogió, nosotros tenemos restaurantes, tenemos medios de comunicación. Imagínate que puro business tradicional. Que no podíamos imprimir, pues. Claro. Entonces, teníamos restaurantes con cientos de gentes, de empleados. Dime a mí, que al día siguiente... Yo estuve en el mundo de los restaurantes. Facturábamos varios millones y al día siguiente no facturábamos casi nada, porque yo tenía una cadena de restaurantes, que era de carnes, y no era una categoría muy de delivery. Claro. Porque la categoría es de delivery, como que se protegieron más, ¿no? Un sushi, una pizzería, con cocina fantasma. Cocina fantasma, 100%. Pero sí, nosotros hemos tenido momentos complicados y hemos salido. También tenemos una muy buena diversificación, que eso ayuda para que no todo caiga al mismo tiempo. También tenemos este hambre de seguir explorando cosas, y cuando exploras, el que tiene boca se equivoca, y el que hace un negocio y quiere tener alta innovación también tiene que estar preparado para esas caídas y levantadas. Pero lo que
lo que termina primando es que también tienes que tener foco, ¿no? Porque a ratos te dispersas mucho, pierdes la brújula. Otra de las cosas que yo siempre digo, y me pasó, que es ese ego, la vanidad que tiene que estar de lado en los negocios, es que a ratos, en el año 2001, nosotros en los temas de consultoría que te comenté, nos iba muy bien. Sí. Y a veces uno cree que porque en unas cosas le va muy bien, ya le va a ir bien en todo. Total. Y no es así. Todo tiene su curva de aprendizaje. Y hay que pagar piso. 100%. Y eso cuesta. La ley de los procesos. La ley de los procesos. El que se quiere brincar el proceso se quema. Es lo mismo que pasa con los deportistas de alto desempeño, de alto rendimiento. Oye, si esta gente no pasa por muchas cosas para poder llegar a una olimpiada, no llega nunca. Total. Igual es en los negocios, la olimpiada de los negocios. Ricardo, ve esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has llegado a llegar a un negativo por ecos en esa temporada? Y viste los números y dijiste, vamos. En esa temporada, mira, cada momento en la vida es distinto, ¿no? Porque claro, total, es un aprendizaje. Claro, no, y además son distintos porque cuando no tienes nada, tú dices un rojo de 200, 300 mil dólares, te quieres morir. Total. Por ahí debe ser yo creo que unos años perdíamos 300, 400 mil dólares. ¿Por mes? No, en el año, unos pocos años perdimos eso. Pero estábamos empezando. Entonces, ¿y cómo te sentías con esas pérdidas? Mucho dinero. O sea, lo que pasa es que tuvimos esa suerte que estábamos diversificados y lo que perdíamos ahí ganábamos en los negocios de consultoría. Lo que sucede es que se estaba yendo toda la utilidad. Total. Entonces, pero después esta marca ha sido tan bondadosa que nos ha permitido con creces. Luego la despegaste. Y hoy en día tenemos el 50% del market share de comunicación corporativa en el país y claro, y hemos facturado en los últimos años como 200 millones, una cosa así en los últimos 10 años. 200 millones de dólares. Eso es demasiado. ¿Y qué se siente facturar 200 millones de dólares? Yo creo que lo que más siento es crear cosas nuevas. Y claro, que por añadidura venga el éxito económico, tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? Claro. O sea, la felicidad, el dinero no te lo lleva, pero te da seguridad, te da ciertas cosas. Te da salud, te da todo. Te permite, claro. Oye, hablando de seguridad, de salud, es increíble. Ahora que estamos con esto de wellness, hemos desarrollado también una herramienta de wellness para medir no solamente a las personas en su ambiente laboral, sino holísticamente qué es lo que pasa con las personas en su bienestar, ¿no? Temas de nutrición, temas que tienen que ver con el descanso, la industria del descanso que ahora ha proliferado, temas que tienen que ver con el deporte que hacen, también con su clima laboral. ¿Eso que has creado es una máquina o qué? No, es una encuesta tipo la de Great Place to Work para poder medir en las compañías, pero a las personas, ya lo que pasa con toda su vida. Porque en su descanso, etcétera, y cómo anotar y cómo esto incide en la productividad. Pero uno de los factores principales es el endeudamiento, por ejemplo. El endeudamiento, el sobreendeudamiento que promueven las tarjetas de crédito, etcétera, es lo que más está generando estrés y está complicando el bienestar de las personas. Claro. El menor bienestar tiene la persona que está preocupada todo el mes de cómo va a llegar al final. No, qué loco lo que acabas de decir. Y en Estados Unidos mucha gente promueve el apalancamiento, los préstamos y sobreapalancada en Estados Unidos. Es que no hay una calificación de riesgo que sea bien hecha porque te sobreendeudan y vives pagando los mínimos de las tarjetas. Esto es otro hasta que revientas y hay mucha gente sobreendeudada, pasándola mal por ese tema. Te puedo decir porque tenemos data, ¿no? Sí, te quiero preguntar esto. No voy a mencionar nombre, pero algunos speakers hablan sobre el apalancamiento. Uh-huh. ¿Tú qué opinas del...? Quiero que me cuentes el buen apalancamiento y el mal apalancamiento. Bueno, el buen apalancamiento es el que está destinado a activos productivos, definitivamente. Okay. Pero esos activos productivos tampoco tienen que tener un sobreapalancamiento. Yo creo que eso que dicen, que yo les oigo ahí, que hacen TikToks y cosas que dicen, hay que trabajar con la plata de los otros, endeúdate nomás, no pasa nada, que esto es otro. Ese está bueno para el show, está bueno para el TikTok, está bueno para esto, pero los grandes hombres de negocio, etcétera, no son los que solo han hecho de deuda las cosas.
Tal vez en algún chispazo por ahí tienes una oportunidad y sí, no tuviste la plata y te endeudaste, pero en el camino de una construcción de negocios sólidos en el tiempo, no pasa que solamente tienes que hacer deuda. Tienes que ser previsivo, tienes que generar patrimonio, tienes que generar reservas, tienes que también mezclar el buen apalancamiento, pero el apalancamiento que es básicamente para temas banales, de vanidad, para consumo, etcétera, ese apalancamiento le mata al empresario y a la persona. Total. O sea, tú no puedes comprarte un Patek Philippe Claro. con deuda. Total. A menos que estés medio loco, ¿no? A menos que quieras mostrar al vecino, Sí, que no conoce ni la marca. Sí, pero a la final terminas mal si es que llevas una vida exorbitante que solamente está apalancada. Algún rato va a detonar porque alguna cosa no va a calzar, algo no va a salir bien. En algún momento revienta. Claro, El show off que existe mucho en Miami. Tú básicamente puedes bicicletear a tus proveedores, puedes pedirle al uno para tapar otro hueco, etcétera, pero llega algún momento que pasa. Es lo que le está pasando al de la sal, CIT esa que lanzaba sobre la carne en el desarrollo de los negocios, una expansión. ¿Cómo se llama este? Él. El que hace la sala así, ¿no? El de Dubái. Ya no tanto, ¿no? Porque ya los negocios de él están teniendo un momento Caída. muy difícil. Wow. Sobre apalancamiento, Pregunta. tremendo endeudamiento. Hace un instante hablaste sobre la vanidad y el ego. ¿Cómo separas tú la vanidad y el ego estando en el nivel en el que te encuentras? Esa sí es una lucha constante. Es una lucha constante porque siempre vas a tener ego, siempre vas a tener emociones. La inteligencia emocional, el ego, la vanidad, es una lucha de todos los días por ser mejor persona, incluso. ¿Cómo lo haces? O sea, tienes que aprender que cuando hay ciertas decisiones que las estás tomando sin un razonamiento, sino por apalancar ese alter ego, porque solamente quieres básicamente que estar en el reconocimiento de la gente, etcétera. Tratamos de ir bajando eso. Por ejemplo, ahora cada vez nos estamos preocupando menos de los KPIs de vanidad en las redes sociales del grupo, ponte. Hubo un momento que nos preocupábamos muchísimo de eso, de los likes, del engagement, de esto, otro. Hoy en día te diría que estamos volcando mucho a la monetización. O sea, si no son leads con calidad, que producen ventas, ingresos, etcétera, casi que no lo estamos haciendo mucho. Y estamos ayudando mucho a los influencers en ese camino, a los creadores de contenido. El evento que hicimos, aparte de ser un reconocimiento a los principales creadores de contenido, estamos generando metodología. De hecho, acá con Alued y un equipo estamos ya por lanzar el podcast de influencers para darles herramientas y skills de cómo realmente hacer que eso sea un negocio y sea provechoso. Total. Porque no puedes vivir de los likes. No. Entonces, no, yo lo sé. No, es que no funciona. Yo conozco mucha gente que tiene millones de seguidores y están rotos en el bolsillo. Exacto. Y el roto el uno y el otro. No, en este mundo ahorita no se mide cuántos seguidores tienes. Se mide qué calidad de seguidores tienes y cuántos has convertido. Y quién es tu audiencia. Porque ahí ya estás haciendo una comunidad. Total. Y si tienes que ofrecerle a esa comunidad, estás haciendo un negocio. 100%. Eso es otra cosa. A eso es hacia donde vamos y donde queremos estar. Y eso es parte de la vanidad. Y mira tú que con la gente que trabaja con nosotros, yo cada vez lucho y les digo, vean, porque hay gente que gasta mucho tiempo en las redes, etcétera, en vez de dedicarse a la parte. Me pasa con ciertas personas de los departamentos comerciales del grupo. Claro. Entonces les digo, mira, en vez de dedicarte a vender y hacer esto que realmente te va a producir unos variables que te van a servir para progresar en tu vida, estás haciendo esto otro. Y siempre les pregunto, cuando vienen y me dicen, es que tengo ni sé cuántos seguidores en LinkedIn. ¿Y? ¿Cuánto generas al mes de eso? No, es que ni sé qué, pero es que mi marca personal, que la vaina. Claro. Sí, tu marca personal, pero traducida en cash. Total. Si no, no sirve. 100%. Es que en este mundo no tenemos que guiarnos por seguidores. Jesucristo tuvo 12 seguidores y mira dónde está. Exacto. 12 buenos que replicaron lo que él pensaba. Es que todo es storytelling. La Iglesia Católica es un storytelling total. 100%. Si tú te pones a ver, te están contando una historia que te enamora y seguramente es una de las mejores historias que se han contado.
porque 100%. sea la Iglesia Católica con la Biblia o sea los musulmanes con el Corán, pero más o menos son producto de ciertos profetas, de estos, otros, seas gnóstico, agnóstico, creyente y todo. Un sistema perfecto. Es el que un hicieron. gran business, es un super Sistema negocio. perfecto. Es que un negocio, la gente cree que un negocio es hacer daño. ¿Tú Un sabes negocio cuál es ayudar a la gente. ¿Tú sabes cuál es el mayor empleador del Ecuador? ¿Cuál? La Iglesia Católica. Tal como me oyes. Coges y sumas las universidades que tiene, los colegios que tiene, las propiedades que tiene, acciones que tiene, etcétera. Es el mayor empleador. Por sobre los supermercados, por sobre los bancos. Y tú que lo tienes medido. Yo te estoy dando porque tengo Data. la data, porque si no te contestaría como lo que me preguntaste de Claro. la inyección de azúcar en las McDonald's, que no Claro. tengo ni idea y además si fuera así es mi cliente además. Puta, qué loco, ¿no? Yo estoy aprendiendo un montón. Igual Voy a ver la hora. te Uy, agradezco. increíble, me encanta. Voy a continuar. Pasó rápido. Sí, hay una pregunta que te quiero hacer que me acabas de decir hace un instante. Y esta pregunta tiene que ver mucho con el enfoque. Tú conoces a muchos empresarios. Y para el empresario creativo, el disruptivo, es complicado de enfocarse. ¿Cómo logras tú enfocarte? Verás, ahí también hay que ver el talento de un empresario y otro. Por ejemplo, hay unos que les viene fácil la diversificación y sí conozco unos talentosísimos que traen carros, están en farmacias, por ahí son dueños de una cadena de restaurantes también, están en hotelería, etcétera. Sí hay unos poquitos de esos, pero la mayoría a veces si pierden el enfoque no les va bien, porque también es un tema del talento que cada empresario tenga. Total. Entonces, hay un Jeff Bezos que tiene un alto enfoque en un negocio de logística, de data analítica, etcétera, y hay otros grupos en Estados Unidos como un Warren Buffett que tiene muchísimas inversiones en muchísimas cosas, etcétera. Entonces, tampoco hay una regla. Ok. Tampoco hay una regla. Personalmente, ¿a ti cómo te funcionó? Quizás para que alguien agarre ese skill. A mí me ha ido mejor cuando me enfoco en lo que sé, que son los medios de comunicación, los eventos, el tema de los asuntos relacionados con desarrollo sostenible, eso. Sin embargo, ahora estamos haciendo otros negocios donde también estamos teniendo un cierto éxito. Sin embargo, mi perfil es más de enfoque, pero como digo, conozco unos habilidosos cercanos que hacen bastantes cosas y les va bien. Y por ahí en algunas de las cosas que hacen les va mal también, pero en la balanza del equilibrio de lo bueno y lo malo, a la final son empresarios muy exitosos. Incluso unos ya manejan equipos de fútbol altamente exitosos. Aquí hay un caso de estudio que es el caso del Independiente del Valle, que es un empresario, un grupo de empresarios que más estaban en el retail y todo, y ahora venden jugadores de fútbol. Le vendieron a Caicedo, a Moy Caicedo en más de 120 millones de euros, etcétera. Entonces, sí, hay de todo. Total. Ay, se me fue. Ricardo, acá sobre lo que estás hablando sobre el enfoque de varios empresarios, que cada uno pues escoja ¿cuál es su forma? ¿Cuál es su modelo? ¿Cómo resuelve mejor Uh-huh. a las finales? Ricardo, ¿qué pasaría? Ahorita te pregunto como empresario ahorita, ¿cuáles fueron las peores inversiones que tú hiciste? Las peores inversiones. Bueno, en el negocio de esta cadena de restaurantes de carne, pese a que no quebró el restaurante porque lo vendimos, perdimos alguna cantidad importante de dinero. Hemos hecho algunas inversiones en ciertos productos también que no funcionaron. Hoy día mismo en la planeación siempre estamos valorando cuántas líneas están en azul, cuántas están en rojo, unas eliminamos. Hace poco tuvimos una incursión en radio que no fue tan bien, pero así han sido riesgos medidos. En el equilibrio de las cosas, yo creo que este grupo ha ido muy bien. ¿Y cuál ha sido tu mejor inversión hasta el momento? La mejor inversión creo que ha sido generar un equipo humano espectacular haciendo lo que sabe y acumular un know-how muy, muy interesante para poder seguir desarrollando cada vez cosas más ambiciosas. Ahora con Ecos, otra cosa que creo que es básico y que
lo hacemos bien, es un tema de entender que las cosas, mientras más colaborativas, mejor. Ponte un evento como el de sostenibilidad, si no fuera tan colaborativo, ahí tenemos aliados, ahí está el BID, ahí está las la alianzas. CAF, ahí está el Banco Mundial, ahí tenemos la Comunidad Europea, ahí tenemos a la WWF. Oye, es increíble, le hemos cambiado la visión a los bancos, por ejemplo. Hace unos años yo iba a conversar con un banco grande y le decía, tengo este evento, y me decía, sí, si es que no está mi competencia. Hoy en día tuvimos la última cumbre, tuvimos los bancos más grandes con el 88% del market share. ¿Los juntaste? Los juntamos a todos. Y yo siempre les digo, o sea, lo peor de la mediocridad es no sentirte capaz de poder estar en un mismo evento con tu competencia y que te vean distinto. No, y a las finales que aprender qué está haciendo el otro. Y que el cliente pueda opinar, ¿no? Que sea el que decida. A la final, ¿por qué no puedes estar en un evento con tu competencia si a la final en el mercado real, en la calle, estás con tu competencia? 100%. Tienes que estar. Esa es la realidad. Ese es un skill muy bueno, ¿eh? Ese estuvo increíble. Ricardo, voy a hacerte dos últimas preguntas porque yo siento que es el podcast más largo que he tenido hasta el momento en todo mi canal. Siento, porque no he sentido el tiempo, pero ahorita que vi el reloj... Espero que otra vez que no sea solo lo largo, sino que espero que sirva de algo. No, para mí como muy nutritivo, la verdad. Muy, muy mundial el podcast. Ricardo, si tuvieras la posibilidad de regresar, con toda la experiencia que tienes ahora y todo lo que has vivido, a cuando tenías 20 años, ¿qué te dirías a ti mismo si tuvieras 30 segundos para decirte algo? O sea, por ejemplo, diría que tengo que hacer cosas que me dieron un poco de cobardía y no se hicieron. Tuve la oportunidad, por decirte algo, de traerle a Nelson Mandela para toda una gira de países y no lo tomé en su momento. Hay cositas así que sí quisiera corregir, pero al pasado no hay cómo darle consejos. Claro. O sea, está bien esa pregunta, pero al fin del día no creo que cambiaría mucho las cosas. Total. Estoy contento con las cosas que se han hecho. Nelson Mandela. Qué impresionante. Es vives en una gira. Y hubiera sido un super business, ¿no? Claro. Ahora que lo veo, hubiera sido un súper bien. Es bien fácil darle consejos al pasado. Como digo yo, es bien fácil leer lo que pasó en el partido de fútbol con el periódico de los resultados del lunes. O sea, no pasa nada. Ya fue, el pasado pisado a las finales. El pasado pisado, en las relaciones. Hay que aprender del pasado. Es como el novio celoso del pasado de la mujer. No, pues, no cabe. Última pregunta, ¿cómo quieres ser recordado, Ricardo? Yo creo que como una persona que ha transformado los negocios dándole un propósito, haciendo negocios sostenibles, que eso cale en las generaciones, pero que vaya cambiando el chip de los empresarios para que cada vez se fijen más en el cómo y que eso vaya marcando lo que es un mejor entorno social, una mejor distribución de la riqueza, un mejor entorno un mejor relacionamiento con el planeta, con las comunidades y sobre todo mejorar el bienestar de las personas por medio de los productos que hacemos. Ese es como yo quisiera que nos recuerden, para hablar un poquito en plural, porque esto no he construido yo, sino todos los que estamos acá, ¿no? Total. Ese a la final es un trabajo de equipo. A la final termina siendo como que un empresario que quiere ser recordado bien es como el líder es como el que dirige el maestro de la sinfónica. Tú lo que tienes que hacer es saber dirigir, pero tienes que tener los violinistas, los guitarristas, el que toque el bajo, el contrabajo, etcétera, y ahí está el tema, ¿sí? Colaborativo de equipo. Ricardo, gracias por haber aceptado esta entrevista. Y mañana preparados para el evento. Súper feliz de que hayas aceptado esto. Y pues nos vemos en una próxima. Creo que va a haber una parte 2. Seguramente. La gente lo va a pedir, la gente lo va a pedir. Renzo, te agradezco muchísimo. Vayan a seguir a Ecos. ¿Cómo están en Instagram? Está como revista Ecos. De verdad, increíble toda la historia que existe detrás. Todos siempre ven la gloria, pero no saben la historia. Así que solamente hoy contamos la historia de cómo fue creado Ecos a través de un empresario increíble. Gracias, Ricardo. Gracias también. Si llegaste hasta el final de la entrevista, quiero contarte que recorro el mundo para entregarte la mejor información para que llegue a tus oídos, a tus ojos. Así que no quiero que te vayas sin suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estoy compartiendo para ti y para toda la familia que tienes. Así que nos vemos y suscríbete.